Listo, iniciamos. Sean todos bienvenidos a la videoconferencia. Sean todos bienvenidos a la videoconferencia Medidas coercitivas unilaterales, crimen de lesa humanidad. En esta oportunidad nos van a estar acompañando una serie de especialistas internacionales en los cuales van a hablar desde distintos puntos de vista y de aristas los múltiples temas concernientes a cómo las medidas coercitivas unilaterales representan una agresión directa a los pueblos. En esta comunidad está el compañero Alfredo Sayas, es especialista en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos acompaña también el compañero Larry Leroy, ex secretario ejecutivo de Derechos Humanos en Venezuela, y el camarada Alex Rodríguez, el presidente de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y además miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas de España. Vamos a iniciar con unas breves intervenciones de 20 minutos de cada uno de estos especialistas, y además de eso, si cualquiera de nuestros usuarios considera una opinión, alguna pregunta o tiene alguna inquietud que quisiera realizar a cualquiera de los especialistas, por en la vía de Facebook Live, nos comenta por lo que su pregunta o su sugerencia. Aquí lo vamos a estar dando las indicaciones. Iniciamos con el compañero Javier Sayas. Pues buenos días. Le hablo desde Ginebra y comienzo refiriéndome a la base jurídica. Vamos a hablar sobre medidas coercitivas unilaterales como crimen de lesa humanidad. Desde luego, todas las medidas coercitivas unilaterales son ilegales, contrarias a la Carta de Naciones Unidas, contrarias al derecho internacional, pero no necesariamente son un crimen de lesa humanidad. Eso depende de la situación que se va a tratar. Hablemos, desde luego, de la Carta de Naciones Unidas, artículos 39 y 41, que determinan que aquellas medidas de Naciones Unidas adoptadas por el Consejo de Seguridad se consideran legales y vinculantes. Sin embargo, medidas unilaterales violentan el derecho internacional, por ejemplo, la libertad de comercio, la libertad de navegación, la igualdad de los estados, la soberanía de los estados, el respeto debido a otros estados, la prohibición de la intervención, la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los estados. Todo eso es derecho internacional constitucional. Pues bien, tomemos las medidas coercitivas unilaterales que efectivamente tienen un impacto adverso en el goce de los derechos humanos. Y digo yo todos los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, tanto como los derechos económicos, sociales y culturales. Naciones Unidas ha enfocado este problema ya hace mucho tiempo, no es nuevo. Pues en los años 90, el año 97, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitieron una opinión, un llamado Comentario General número 8, que condena las medidas coercitivas unilaterales porque tienen este impacto muy adverso en el goce de los derechos sociales y económicos y culturales. Entonces, la subcomisión de derechos humanos, la subcomisión que es la predecesora del comité asesor del comité del Consejo de Derechos Humanos, produjo un estudio de unas 60 páginas redactado por el profesor Marc Passoit, que en aquella época era el presidente de la Corte Constitucional de Bélgica, que explicaba por qué las medidas coercitivas unilaterales eran ilegales y cuáles eran los impactos adversos en los derechos humanos, y explicaba cómo había que levantar esas medidas.
Pues pasan los años y la alta comisionada de derechos humanos, Navi Pillay, en el año 2012, produce un estudio temático muy importante que tiene el número A raya 19 raya 33, que otra vez explica por qué las medidas coercitivas unilaterales son ilegales y insta a todos los estados, en primer lugar, a levantar esas medidas e insta a los otros estados a no cooperar con ellas. Porque el problema no es solamente que un estado como los Estados Unidos imponga sus leyes a los otros estados, pero los otros estados cooperan con esa criminalidad. Esto es lo que hemos visto no solo en el campo de las medidas coercitivas unilaterales, lo hemos visto en el campo de las medidas antiterroristas o llamadas antiterroristas, porque en la época posterior a el 11 de septiembre del 2001, los Estados Unidos adoptó toda una serie de medidas ilegales de asesinatos, incluso de asesinatos de ciudadanos americanos, y tenía el sistema de la tortura sistemática de aquellas personas sospechadas de terrorismo. Por lo tanto, había el programa, lo que se llamaba el Extraordinary Rendition, no sé cómo se dice en español, pero en todo caso, el relator especial de Naciones Unidas sobre el terrorismo, Ben Emerson, publicó un estudio muy completo, eso fue en el año 2012, condenando esas medidas de los Estados Unidos y condenando la complicidad de 54 estados. Es decir, que 54 estados cooperaron con los Estados Unidos en ese programa de secuestro y ese programa de tortura. Condena, desde luego, la detención arbitraria, la detención indefinida de los talibanes, etcétera, en Guantánamo. Bueno, en todo caso, ese mismo año, como dije yo, la alta comisionada Navi Pillay produjo este estudio sumamente concreto que no deja duda de que estas medidas son ilegales. Pues pasemos a los años 2015, 2016, 17, 18, con las medidas coercitivas unilaterales de los señores Obama y Trump, y no solo contra Venezuela, sino contra Cuba, contra Irán, contra Siria, etcétera, etcétera. Pues la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, sacó ahora el 24 de marzo, es decir, hace apenas 4 semanas, un comunicado de prensa pidiendo que se levantasen las sanciones, al menos durante el periodo de la crisis de la pandemia del COVID. Posteriormente, la relatora Hilbert Elber, que es la relatora sobre el derecho a la alimentación, igualmente pidió el levantamiento inmediato de las sanciones. Luego, la nueva relatora de Naciones Unidas sobre los impactos adversos de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Doha, ese fue el comunicado de prensa más fuerte que hasta ahora ha salido el 3 de abril, pidiendo a los Estados Unidos que levantase todas las sanciones. El relator, a propósito, el relator sobre la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, profesor de Derecho Internacional en la Argentina,
pidió recientemente que, al menos con respecto a los estados más pobres, que se aboliese la deuda para que estos estados puedan mejor defenderse. Pero regresemos al tema general. El tema general es que aquí un estado, los Estados Unidos, se arroga el derecho de imponer sus leyes de manera extraterritorial en los otros estados. Eso, desde luego, es contrario a Naciones Unidas, contrario a la Carta, también contrario a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Vulnera los artículos 3 y 19 y 20 de la OEA. Sin embargo, los Estados Unidos tienen, digamos, una impunidad total con el poder que ejerce los Estados Unidos y la práctica del chantaje con los otros estados. Ellos han logrado amedrentar a todo el mundo, de manera que las empresas ya no quieren tomar el riesgo de hacer negocio con Siria o con Irán o con Cuba o con Nicaragua o con Venezuela, porque no quieren sufrir las penalidades que van a ser impuestas por el Departamento del Tesoro. Y esas penalidades se suman en 100,000, 200,000, 300,000 dólares. Es cosa seria, ¿no? De manera que un empresario, el empresario está interesado en tener su beneficio, un beneficio rápido, y limitar el riesgo. Por lo tanto, si el riesgo es muy importante, pues el empresario no va a hacerlo. Pues, ¿cuál es la consecuencia de ese bloqueo financiero, de las sanciones, de la guerra económica? El impacto es que los más pobres, los más vulnerables, sufren y mueren. Los profesores Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot. Jeffrey Sachs es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y ha sido desde el año 2000 el asesor principal del secretario general de Naciones Unidas, primero de Kofi Annan, luego de Ban Ki-moon y ahora de Antonio Guterres, el asesor sobre los objetivos del milenio y luego sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Pues bien, este señor, conjuntamente con Mark Weisbrot, estiman que las sanciones han causado en Venezuela 40,000 muertos. Y eso era para el año 2018, solamente el 2018. De manera que pensemos cuántos venezolanos fallecieron en el 2019, cuántos venezolanos han fallecido hasta hoy en día, porque les hacía falta la insulina y no tenían acceso a la insulina. Les hacía falta las medicinas antirretrovirales y no tenían acceso a ellas con motivo de las sanciones. Pues bien, digamos que 40,000 muertos en el 2018, digamos otros 40,000 muertos en el 2019 o aún más. Pues eso, sin duda alguna, eso constituye un crimen de lesa humanidad. Eso se define en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y el canciller venezolano Jorge Arriaza, el día 13 de febrero de este año, presentó en La Haya ante la señora Fatou Bensouda, la procuradora de la Corte Penal Internacional, presentó una queja contra las sanciones que se han impuesto contra Venezuela, diciendo que, en vista del alto número de víctimas, que eso constituye una violación del artículo 7
Yo estoy convencido que eso constituye una violación del artículo 7. Sin embargo, todas las cortes, ya sea la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son órganos políticos, no son órganos 100% objetivos, de manera que nunca se sabe cuál será el resultado de una investigación y si se llega a pasar de investigación digamos, a levantar una acta contra los culpables, eso veremos. Pero al menos se está discutiendo que es más de lo que teníamos antes. Yo, francamente, quisiera utilizar mi último minuto para proponer lo siguiente. La Asamblea General tiene la facultad, de conformidad con el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas, tiene la facultad de pedirle a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre asuntos puramente jurídicos que caben en la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, por ejemplo, la legalidad de sanciones unilaterales, entre ellos las consecuencias de respetar, de implementar tales sanciones, es decir, el elemento erga omnes, el elemento cuál es la responsabilidad de todos los otros estados que son cómplices en este crimen, porque no solamente el Estado que impone las sanciones, pero también es el Estado que las observa, el Estado que las implementa. Ese Estado también tiene una responsabilidad civil y penal. Esto debe ser dicho no por mí como relator especial o por mi colega Idris Yazairi. Sabrás que Venezuela había invitado al relator sobre las sanciones, Idris Yazairi, a venir a Venezuela y la visita estaba preparada. Él iba a venir a Venezuela en septiembre del 2019 con la desgracia que Idris tuvo un cáncer fulminante y falleció el 27 de febrero de este año. Yo estuve en su velorio. En todo caso, no pudo realizar esa visita a Venezuela, pero Idris repetidamente condenó las sanciones unilaterales contra Venezuela y pidió desde luego que se levantase. Ahora la sucesora, la profesora Alena Douha, ella pudiese presentar lo que se llama un amicus curiae a la Corte Internacional de Justicia, justificando efectivamente que este tipo de sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad. Y luego la Corte Internacional de Justicia pudiese determinar o hacer un estimado de el tipo de reparación o compensación que los Estados Unidos le deben al pueblo venezolano, le deben al pueblo cubano, le deben al pueblo nicaragüense, le deben al pueblo iraní y le deben al pueblo sirio por los estragos de estas sanciones, que, como ya dije, son sanciones que vulneran los derechos más fundamentales de los más vulnerables, mujeres y niños, habiendo debilitado la capacidad de estos estados de prepararse para una pandemia como la que tenemos hoy en día, pues esa responsabilidad corresponde a los Estados Unidos.
Y cuando hay responsabilidad en derecho internacional, hay una obligación erga omnes de repararla. De manera que los Estados Unidos le debe muchos billones de dólares a Venezuela, a Cuba, a Irán, etc. Pero como ya he dicho, los Estados Unidos gozan una inmunidad o digamos una impunidad casi total, siendo uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de manera que las únicas sanciones legales que se pueden imponer en el mundo de hoy en día son las sanciones del Consejo de Seguridad. Y como los Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ellos desde luego pondrán el veto contra cualquier condena. Así que tenemos una situación de lo que se llama en inglés un catch-22, si recuerdas esa película sobre la guerra en Corea. Es algo triste, hay que saberlo, es parte del realpolitik. Como yo digo, hay que reconocer que, como dijo Thucydides en su libro sobre la guerra de los Peloponesos, pues los fuertes hacen lo que quieren y los débiles tienen que sufrir lo que les toca sufrir. Eso es realpolitik, eso es el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos ciertos ideales cristianos, ideales de misericordia, ideales de cooperación, ideales de solidaridad internacional que tenemos que avanzar. Una última idea, porque se ha olvidado mucho que en el año 2017 la relatora especial Virginia Dandan, una filipina, Virginia Dandan hizo un trabajo para la Asamblea General, una declaración sobre el derecho humano a la solidaridad internacional. Pues este es el momento que la Asamblea General debe de adoptar esa declaración sobre el derecho a la a solidaridad internacional. Es decir, hoy en día lo que más hace falta es que nos veamos como hermanos y hermanas, todos hijos del mismo Dios en este planeta, y que tenemos que tener una cooperación y coordinación para combatir la pandemia y mantener sanciones durante una pandemia, sin duda alguna, constituye en derecho internacional un crimen de lesa humanidad. Con eso termino mi presentación y ahora me interesa escuchar a los colegas. Gracias. Y bueno, entonces vamos a dar paso al compañero Felipe Rodríguez, los antes. Sandra, múltiples organizaciones juveniles comunes que se están incorporando en nuestra videoconferencia. También a conectores de distintas partes de América Latina, del mundo conectándose a México y Venezuela. Un saludo para los candidatos como el Venezuela, la Comisión Ejecutiva Nacional, que también tenemos que incorporar. Bueno, dando paso a Alex Rodríguez, presidente de la Federación Mundial del Mundo de Democracia. Hola, buenas tardes desde España. Antes de empezar, quería agradecer la invitación a COSI por organizar este evento, ¿no? Que siempre es importante, que a pesar de que estemos en la mayoría de nuestros países en cuarentena, sufriendo la pandemia, que sigamos haciendo labor política, ¿no? Y especialmente me gustaría agradecer a la Junta Comunista de Venezuela, nuestras camaradas, organización miembro, y vaya, con grandes responsabilidades dentro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, pues especialmente la invitación, porque fueron ellas quienes contactaron conmigo, así que muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría enviar un saludo ante esta crisis, la crisis del COVID-19,
que está generando tantísimo sufrimiento en todo el mundo. Especialmente me gustaría enviar un saludo a la juventud y a los pueblos del mundo, porque sin duda alguna, una vez más, somos quienes más estamos sufriendo las consecuencias de la crisis. Pero también me gustaría remarcar que incluso en estos momentos de crisis sanitaria debido al COVID-19, es la juventud, son los pueblos del mundo quienes están demostrando que organizándose, que trabajando unidas son capaces de hacer frente a la crisis sanitaria, al COVID-19. Trabajadoras, cajeras, limpiadoras, sanitarias, son quienes están ahí al frente demostrando que solo el pueblo salva al pueblo. En cuanto al tema que nos ocupa, es importante en primer lugar enmarcar en qué contexto se dan las medidas unilaterales coercitivas, ¿verdad? Actualmente el modo en el que se organiza el mundo, las relaciones entre los distintos países, las relaciones de producción, se dan en un contexto, ¿no?, de lo que llamamos el sistema imperialista. Un contexto, ¿no?, en el cual pues, las distintas clases dominantes de los distintos países pugnan entre sí para escalar en lo que llamamos, ¿no?, en lo que caracterizamos desde la Federación Mundial de la Juventud Democrática, la pirámide del imperialismo, donde las distintas clases dominantes pugnan entre sí y ocupan una posición de poder en base a su poder económico, su poder político, su poder militar. Y entonces en esas pugnas que se dan por escalar, por mantener la posición de poder, se enmarca lo que, no el tema que nos ocupa, que son las medidas coercitivas unilaterales. Porque son una herramienta más. El sistema imperialista hoy en día tiene distintas herramientas y no dudan utilizar ninguna. Utiliza las guerras, utiliza las intervenciones militares, agresiones imperialistas, la guerra informática, ideológica, y las medidas coercitivas unilaterales entrarían dentro de otra herramienta más de la que se valen para mantener su posición de poder. ¿Qué son? No, perdonadme, pero soy politólogo, no jurista. En estas cuestiones quizá quienes somos un poco más ajenas a todo esto, pues sí que se permitiendo que defina un poco una definición que he encontrado de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2014. Las medidas coercitivas unilaterales consisten en sanciones económicas que pueden tener repercusiones de gran alcance en los derechos humanos de la población en general, de los estados contra los que van dirigidas, y afectar de manera desproporcionada a los pobres y a las clases más vulnerables. Bien, es decir, tienen un claro componente de clase. Las medidas coercitivas unilaterales tienen una especial repercusión en los sectores más vulnerables, entre los que nos encontramos la juventud, la clase trabajadora, las capas populares. Y esto es uno de los elementos que también es importante poner sobre la mesa. Además, como ya he comentado, y no voy a detenerme demasiado en ello, son contrarias al derecho internacional, al derecho humanitario internacional, a la Carta de Naciones Unidas, es decir, que van en contra de la propia legalidad a nivel internacional. Y por ello, podemos reafirmar una vez más que en estas medidas encontramos una herramienta de las clases dominantes para intentar incrementar su posición de poder, intentar mantener su posición de poder en el plano internacional. Y es así, ¿no?, cómo son utilizadas como herramienta de castigo contra aquellos pueblos que están desarrollando procesos de emancipación, procesos de liberación nacional, procesos revolucionarios. Incluso son herramientas que son utilizadas en las propias pugnas que tienen entre las distintas fuerzas imperialistas para, en esa disputa por escalar en la pirámide del imperialismo, estar más arriba, más abajo. Estas medidas coercitivas unilaterales, ya que, vaya, la charla está organizada por el COSI Venezuela, están teniendo especial impacto sobre el pueblo venezolano, sobre la juventud y el pueblo venezolano. Y no lo digo yo, sino que es que, yendo, ¿no?, a un informe de la relatora especial sobre el efecto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, presentado en el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas 2017,
señala que en el informe que se ha realizado, en su intervención señala que los acontecimientos recientes afectaron a distintos países, entre los que se encuentra Venezuela. Pero no solamente se queda allá, sino que va un paso más y señala que existe una tendencia en estas sanciones, una lógica común que se mantiene, con una pretensión detrás, con unos países que usan estas medidas coercitivas unilaterales para sus fines políticos. Obviamente, a la hora de señalar a países en el informe, pues no siempre es fácil señalar, pero si vamos a los datos es fácil saber quiénes son los países, ¿no?, sobre los cuales se encuentran el uso político, el uso ideológico, el uso con pretensiones, ¿no?, políticas de estas herramientas. Desde 2017 Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela más de 150 medidas coercitivas unilaterales. En marzo de 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama emitió una orden ejecutiva en la que calificaba a Venezuela como una amenaza inusual, que esto es donde se empieza políticamente, ¿no?, a justificar el desarrollo de estas medidas coercitivas unilaterales. Me parecía importante reseñar, por una parte, estas declaraciones de Obama, porque en ocasiones podemos correr el riesgo de creer que las medidas coercitivas unilaterales en la actualidad por parte de Estados Unidos se deben a una especie de problema mental o algo por el estilo que pueda tener Donald Trump. Donald Trump solamente es la cara más agresiva de una dinámica general que se viene manteniendo históricamente por parte del sistema imperialista contra los pueblos del mundo. Por eso me parece importante reseñarla, porque actualmente podemos correr, si no, el riesgo de esta confusión. Y es importante señalar que esto se debe a una dinámica general del sistema imperialista. Tras estas medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, pues podemos encontrar lo siguiente. En primer lugar, como hemos comentado, que son ilegales, que son contrarias al derecho internacional. Es decir, que no respetan ni la propia legalidad, que el sistema imperialista no tiene, las clases dominantes no tienen ningún problema en utilizar cualquier herramienta a su alcance para mantener su posición de poder. El derecho pasa a un segundo plano, la legalidad pasa a un segundo plano, cuando tienen unas pretensiones políticas que están por encima de ello, cuando tienen unas pretensiones económicas que están por encima de ello. En segundo lugar, nos encontramos que estas medidas son medidas en las que hay una tendencia general, que se están utilizando como una herramienta política por parte del imperialismo, en especial por parte de los Estados Unidos, contra el pueblo y contra la juventud venezolana. Son utilizadas para frenar cualquier avance en las conquistas de la juventud y la clase trabajadora en Venezuela. Son utilizadas para frenar, para evitar cualquier atisbo de soberanía de la juventud y del pueblo venezolano, para lograr que Venezuela sea una colonia dócil a los servicios de los intereses del imperialismo. Estas medidas, además, como comentaba, tienen un marcado carácter de clase. Las medidas coercitivas unilaterales tienen un especial impacto, las sanciones tienen un especial impacto en aquellos sectores más vulnerables, como es obvio. En periodos de crisis siempre son las clases populares, las capas populares, quienes pagan las crisis, quienes sufren las consecuencias económicas. Y en el caso de Venezuela tiene un objetivo muy claro, este impacto que puede tener entre la juventud, las capas populares de Venezuela. Y es que si hay alguien en Venezuela que está representando la resistencia contra las ofensivas del imperialismo, son las capas populares. Hay una estrategia de desgaste detrás clarísima, con el fin de debilitar a quienes están siendo el dique de contención ante las ofensivas del imperialismo. Para continuar, es importante también tener en cuenta en el contexto en el que estamos, ¿verdad? No solamente a nivel general, como comentaba, ¿no?, de cómo se marcan en el sistema imperialista, sino también en lo concreto. Estamos viviendo una pandemia que está afectando a nivel global, que está siendo una crisis sanitaria y que ya está empezando a dar los primeros síntomas de que va a convertirse en crisis económica.
Estamos ante una pandemia que está afectando especialmente a aquellos pueblos que sufren con mayor gravedad, con mayor crudeza, las ofensivas del imperialismo. Lo estamos viendo en el Sáhara Occidental, donde la pandemia está afectando especialmente y ya se está denunciando la situación que pueden pasar en los campamentos de refugiados, que pueden pasar en los territorios ocupados, que pueden pasar en las cárceles del régimen de Marruecos, ¿no? Todos los presos políticos saharauis que están allá. Es una pandemia que está afectando especialmente a aquellos lugares donde golpea el imperialismo. Por lo tanto, también está afectando, otro ejemplo lo encontramos en Palestina. Están saliendo distintas denuncias exigiendo la libertad de los presos políticos palestinos ante la situación que pueda generar la pandemia en aquellos presos políticos palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes. Está afectando, o puede llegar a afectar esta pandemia doblemente al pueblo cubano, que sufre también un bloqueo criminal. Por ello, hoy un discurso contra las medidas protectivas unilaterales es mucho más necesario que nunca. Porque en esta situación de crisis sanitaria debido al COVID, corremos el riesgo de que la crisis sanitaria golpee dos veces. Que en aquellos pueblos que sufren las ofensivas de imperialismo tengan este sufrimiento, en aquellos lugares donde están ocupados, ¿no? Que sufren la ocupación por parte de otra potencia, por parte de otro país. Corremos el riesgo también en aquellos países que son el centro del imperialismo. Porque comentaba, la crisis sanitaria también puede derivar en crisis económica. Yo, provengo de un país que forma parte de la Unión Europea y todos los debates de la Unión Europea ya están girando en torno a cómo vamos a hacer que la clase trabajadora en Europa pague el pato de estos meses de cuarentena, estos meses de la lógica de producción en nuestros países, cómo vamos a salir de todo esto, y todas las hojas de ruta apuntan hacia el mismo lado, es hacia que van a ser una vez más aquellos sectores más vulnerables quienes paguen la crisis derivada por el COVID-19. Por este tema, hoy más que nunca es un tema que debemos abordar. Si hasta ahora ya era imprescindible el fin del sistema imperialista, el fin de todas las herramientas de las que se valen para mantener su posición de poder, de todas esas herramientas que están generando tanto dolor en la juventud y los pueblos del mundo, hoy se torna más imprescindible que nunca, porque corremos el riesgo de que tenga un efecto multiplicador de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Por ello, ya de cara a concluir, intentaré no extenderme mucho más. ¿Cuál debe ser el papel de la juventud del mundo ante esta coyuntura? En primer lugar, la juventud del mundo debe tener un papel activo, un papel claro de denuncia de las medidas coercitivas unilaterales. Disponemos de distintas herramientas para ello. Disponemos de herramientas como este acto que estamos haciendo hoy, de actos de materiales de difusión, de campañas de concienciación, de movilizaciones en nuestros propios países, de reclamos en nuestros propios países, de reclamaciones en nuestros propios países para que se denuncien estas sanciones, los bloqueos, todas las medidas que son dirigidas contra los pueblos del mundo. ¿Y por qué este es un papel que especialmente tenemos que asumir como juventud? Porque, como hemos comentado, quienes más sufrimos estas medidas son los sectores más vulnerables, y a nivel internacional, la juventud tenemos la peculiaridad de ser uno de los sectores de la sociedad que más sufren las consecuencias de la explotación, de las crisis económicas. Si vamos a mirar los datos de paro, los datos de precariedad, contratos temporales, jornadas parciales, problemas para la emancipación, siempre es la juventud uno de los sectores que sufre especialmente. Este es uno de los motivos por los cuales la juventud debemos jugar un papel clave. Otro de los motivos por los que debemos jugar un papel clave es porque históricamente la juventud siempre ha jugado un papel muy activo en todos los procesos de transformación, en todas las luchas. Porque la juventud debemos
jugar ese papel rebelde de lucha, pero no de rebeldes sin causa, sino de rebeldes completamente con una causa completamente convencida, erigirnos no en ese papel que tenemos más activo para hacer frente a todas estas situaciones. Y además, porque hay un motivo que tampoco se nos puede olvidar, y es que si normalizamos estos periodos de crisis, apenas han pasado unos años desde la última crisis económica, corremos el riesgo de generar, valga la redundancia, una generación que normalice la precariedad como algo consustancial a la vida. Corremos el riesgo de que la próxima generación crezca normalizando que el paro, que los contratos temporales, que los salarios de miseria son algo normal. En el caso de las medidas coercitivas unilaterales, corremos también el riesgo de que se normalice que son una medida normal para que un país con intereses imperialistas imponga a otro país cómo tiene que organizarse, cómo tiene qué modelo de Estado tiene que tener, cómo tiene que organizar su sociedad, cómo tiene que organizar la producción. Corremos el riesgo de que entre la juventud se normalice esta situación y es una situación que tenemos que evitar de cualquier manera. Por ello, la juventud tenemos que asumir ese papel protagónico. Porque en nuestras manos está no normalizar, no creer que la situación que estamos viviendo, que llevamos viviendo tantos años, no es la normal, que no es la situación en la que queremos vivir y que tenemos la capacidad de transformar esta realidad en la que vivimos. Además de esto, no podemos tener una visión parcializada del problema. Es decir, la situación que estamos viviendo, el tema que estamos viviendo hoy, las medidas coercitivas unilaterales, no son solo más que una herramienta más del imperialismo. La lucha no puede ir dirigida únicamente contra estas medidas coercitivas unilaterales, que obviamente son ilegales, que van contra el derecho internacional. Debemos tener una visión global del problema y atacar también a aquellos que están generando este problema, es decir, al sistema imperialista. Debemos tener una visión global y entendiendo una vez más que el imperialismo es el enemigo número uno de los pueblos y de la juventud una vez más. Y ya termino con esta pequeña idea, perdona Igor si me estoy extendiendo mucho, y es que, como habéis notado, no me gusta quedarme únicamente con lo negativo de las situaciones de crisis, sino que incluso en las situaciones más oscuras podemos encontrar una luz de positividad, de esperanza, y es que incluso en esta crisis estamos viendo una pequeña luz de esperanza, y es cómo la juventud, los pueblos, están saliendo a hacer frente en todos los países del mundo a la crisis sanitaria. En nuestras redes sociales podéis encontrar cómo todas las organizaciones, o gran parte de las organizaciones que conforman la Federación Mundial de la Juventud Democrática, están siendo parte activa y protagónica para frenar la pandemia, ya sea desinfectando, ya sea repartiendo mascarillas, ya sea incluso investigando, repartiendo alimentos para que aquellos contra los que se está cebando la crisis económica derivada del COVID-19 no padezcan o no sean, que no sufran económicamente esta pandemia. Estamos demostrando que en nuestras manos está la capacidad de organizar la sociedad, que en nuestras manos está la capacidad de decidir nuestro futuro. Así que también tenemos, incluso en estas coyunturas tan complicadas, la oportunidad de aprender de ellas y saber que solo el pueblo salva al pueblo y que si nos organizamos podemos construir la sociedad que queramos. Nada más que añadir, un placer y reiterar una vez más el agradecimiento por esta invitación. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Jorge. Un saludo. Muchísimas gracias, compañero y camarada Arix Rodríguez desde España. Muy pertinente algunos de los comentarios que estás haciendo referente a cómo la crisis capitalista y cómo las medidas coercitivas unilaterales tienen un componente también de clase, como esta clase trabajadora la que a sus hombros paga los procesos de crisis y es la principal víctima de la aplicación de este tipo de medidas coercitivas por parte del imperialismo contra los pueblos que despliegan acciones por su determinación nacional. Queríamos saludar a las compañeras del Movimiento de Mujeres Clara Festin, que que están presentes en la videoconferencia.
también a los múltiples activistas que tiene el Comité de Solidaridad Internacional en todo el país, en Venezuela, y a los compañeros de nuestras organizaciones hermanas en América Latina, primero de la Juventud Comunista Colombiana, los compañeros de la Juventud Comunista Paraguaya y los compañeros de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, conocida popularmente como la FEDE. Vamos a dar paso con el compañero Larry de Boe para que continúe con la conferencia. Bueno, un saludo, buenas tardes para todos desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Agradecer primero que nada al Comité de Solidaridad Internacional, al COSI, por la invitación a participar a esta conferencia. Felicitar la iniciativa del COSI de organizar esta jornada de solidaridad con Venezuela, en el marco del cual se han organizado todas estas jornadas de debate a lo largo del día de hoy. Yo quisiera un poco centrar mi intervención en la presentación, en el alegato que ha presentado Venezuela ante la Corte Penal Internacional de las medidas coercitivas unilaterales como un crimen de lesa humanidad. Como sabemos, Venezuela ha sido víctima de estas medidas coercitivas unilaterales al menos desde el año 2014. Hay algunos actores, como por ejemplo el relator especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, que va mucho más allá, que planteaba que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela se iniciaron en el año 2005, con la incorporación de Venezuela en listas de países que no cooperaban en materia de droga, en materia de combate al terrorismo. Pero bien, por lo menos en el año 2014 es cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba esa ley que sienta el marco jurídico para toda la agresión que se ha desarrollado contra nuestro país de aquí en adelante. En el año 2015, como ya lo decía en la conferencia, el presidente Obama firma esa orden ejecutiva donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, lo que da paso a todas estas acciones de bloqueo y agresión que ha implementado el gobierno del presidente Donald Trump. Por supuesto que Venezuela ha agotado todos los espacios en el ámbito multilateral para denunciar este impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Se ha presentado el tema a relatores especiales, expertos independientes. Aquí en este punto es importante valorar el informe de la visita realizada por en su momento el experto independiente Alfred Zayda, que nos acompaña hoy en esta conferencia, que fue, digamos, el primer documento oficial de las Naciones Unidas donde se visibilizó el impacto de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Un informe, por cierto, que fue invisibilizado por la burocracia del sistema de las Naciones Unidas, por la burocracia del anterior alto comisionado de Naciones Unidas, que pareciera que ese documento nunca hubiese sido elaborado. También, por supuesto, Venezuela ha recurrido al Consejo de Derechos Humanos, ha recurrido a la oficina de la alta comisionada, al punto que en el año 2019 se aprobó en el Consejo una resolución donde expresamente se reconoce el impacto negativo que tienen las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos del pueblo venezolano. Pero más allá de esas acciones, digamos, en el mundo de la diplomacia internacional, Venezuela, el 13 de febrero, tomó la decisión de acudir ante la Corte Penal Internacional, invocando el artículo 14 del Estatuto de Roma, el cual le permite a los estados realizar una remisión o un referral en inglés de una determinada situación cuando se esté cometiendo
uno de los delitos previstos en ese estatuto. Recordemos que la Corte Penal Internacional es un tribunal que no juzga Estado, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia. Es un tribunal que juzga a personas responsables de delitos contra la humanidad. En este caso, Venezuela ha alegado en su documento consignado por nuestro canciller Jorge Arreaza la comisión de crímenes de lesa humanidad. Es decir, Venezuela ha dicho las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos, al menos desde el año 2014, constituyen un crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma y la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Un elemento aquí que es siempre importante aclararlo, porque alguien pudiera preguntarse, bueno, pero si los Estados Unidos no es un Estado parte del Estatuto de Roma, no ha firmado ese estatuto, ¿cómo Venezuela pretende judicializar a los funcionarios de los Estados Unidos ante ese tribunal? Allí es importante destacar que Venezuela ha invocado lo que se denomina como la jurisdicción por efectos. ¿Qué quiere decir la jurisdicción por efectos? Que la Corte Penal Internacional tiene competencia para cometer todos los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en un Estado que es parte del Estatuto de Roma, aunque el agresor no haya suscrito o ratificado tal instrumento. Es decir, al ser Venezuela un Estado parte del Estatuto de Roma y al ser en el país, en el territorio nacional, donde han surtido los efectos de la agresión económica de los Estados Unidos contra los ciudadanos venezolanos, es competente la Corte Penal Internacional para conocerla. Hay diversos casos que han sido planteados de manera similar. Puedo destacar solamente uno como ejemplo: el conocimiento que está teniendo la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, de los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de las tropas estadounidenses. Bien, ¿por qué medidas coercitivas unilaterales como crimen de lesa humanidad? En el documento que Venezuela ha consignado en su remisión, que está disponible para la consulta de todos los interesados. Basta con ingresar a la página web de la Corte Penal Internacional y allí se puede descargar el texto íntegro de la remisión, de la denuncia presentada por Venezuela el 13 de febrero ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos alegado que están dados todos los elementos que exige el artículo 7 del Estatuto de Roma para que se configure un crimen de lesa humanidad. En primer lugar, estamos en presencia de un ataque que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela, recordando que de acuerdo a la jurisprudencia y a los elementos del crimen de lesa humanidad, el ataque no necesariamente debe ser un ataque militar. Cualquier tipo de agresión que tenga consecuencias, que genere consecuencias en ese país, puede constituir este delito. También decimos que ese ataque es generalizado y sistemático. No se trata de una acción esporádica de los Estados Unidos contra Venezuela, es una conducta sostenida que se viene ejecutando desde 2005 según algunos, desde 2014 al menos, según ha denunciado Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Además, que va dirigida contra la población civil venezolana. Este es un elemento muy importante, que es otro de los que se destacan en el artículo 7 del Estatuto. Es falso, como alega la administración de los Estados Unidos y algunos voceros de la oposición venezolana, que las llamadas sanciones van dirigidas contra altos funcionarios del Estado venezolano que administran la renta pública del país. No, cuando usted prohíbe la importación de insumos necesarios para la industria nacional, está afectando a toda la población venezolana.
cuando usted persigue en el mundo los buques de combustible para que no traigan combustible a Venezuela, usted no está atacando a un funcionario determinado o concreto, usted está atacando a toda la población venezolana que se ve afectada por esa acción. Además, el otro elemento que incluye el artículo 7, que nosotros consideramos que está plenamente probado, es que este ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana es ejecutado con pleno conocimiento de los efectos que causa en la población venezolana. Cada uno de los voceros de la administración de los Estados Unidos lo declara cada vez que puede. Sabemos que nuestras sanciones causan un daño a Venezuela, pero argumentan que ese daño es necesario para provocar el objetivo político que se busca, que no es otra cosa que el cambio de régimen. Incluso, recientemente, el Departamento de Estado ha publicado lo que ellos denominan un marco para la transición democrática en Venezuela, donde expresamente reconoce que estas medidas coercitivas unilaterales forman parte de un plan de máxima presión contra Venezuela y que tiene un objetivo político, sin importar las consecuencias que eso genera en el pueblo venezolano. Y además, esta agresión contra Venezuela no es tampoco un hecho aislado, sino que forma parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, no es solo contra Venezuela que se adoptan medidas coercitivas unilaterales. Son diversos países. Se dice que más de un tercio de la población mundial vive hoy sometida a medidas coercitivas unilaterales dictadas o impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Así que todos los elementos que exige el artículo 7 para que constituya un crimen de lesa humanidad están dados en el caso de Venezuela, y así lo hemos demostrado en el escrito presentado ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ¿qué delitos ha Venezuela denunciado ante la Corte Penal Internacional? Este es un elemento bien importante, porque esa remisión que nuestro país ha consignado ha presentado datos estadísticos contundentes que refuerzan pues toda esa argumentación que hemos venido realizando. Ejemplo, en la remisión consignada por Venezuela se destaca la dramática disminución de la caída de ingresos pasado de más de $43.000 a $5.000 millones a través de las diferentes estrategias de presión contra Venezuela que se han implementado en el país. Y también se ha presentado allí en ese escrito, como les decía, datos estadísticos que confirman la magnitud del daño que se ha hecho a Venezuela. Cuando tú analizas la mayoría de los indicadores en derechos humanos del país, te das cuenta que Venezuela venía en el año 1998 de una situación dramática en materia de derechos humanos. Empezó los años siguientes a mejorar todos sus indicadores en esa materia, llegando al año 2012-2013 con los mejores registros históricos de Venezuela en muchas áreas, lo cual fue reconocido por la FAO, lo cual fue reconocido por la UNESCO, lo cual fue reconocido por la CEPAL, lo cual fue reconocido por las Naciones Unidas, siendo Venezuela uno de los pioneros en el cumplimiento de las denominadas metas del milenio. Pero luego que empieza el efecto de esa imposición de medidas coercitivas unilaterales, comienza a notarse un retroceso en muchos de esos indicadores generados por esta agresión contra el país. Así, por ejemplo, nosotros argumentamos en ese escrito que la tasa de mortalidad infantil, niños fallecidos al nacer o a los pocos días después de nacer, pasó en el año 2013 de 14,6 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos a 20,04
en el año 2016, es decir, casi 6 puntos de incremento, que se dice fácil, pero eso al final son miles de niños y niñas que fallecieron como consecuencia de estas acciones. En el caso de la mortalidad materna ocurre algo similar, pasando de 68,6 en el año 2013 a casi 135 en el año 2017. Todo esto se traduce, todos estos son números, insisto, pero detrás de los números hay muerte, hay personas que han sufrido las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales. Ocurre lo mismo con el tema de la alimentación, tal como está demostrado y acreditado en esa presentación. El porcentaje de personas subalimentadas en Venezuela, que se encontraba en el nivel más bajo histórico en el año 2011, en 2%, se elevó a 13,4% para el año 2000, para el periodo 2016-2018. Hay, por supuesto, un impacto concreto en la situación de derechos humanos y hay impacto concreto en pérdidas de vidas humanas. Así que nosotros hemos alegado como país que, entre otros crímenes que se han cometido en el caso de Venezuela, se ha cometido el crimen de asesinato. Es decir, no hemos demostrado que hayan asesinado directamente a una persona, pero sí hay elementos suficientes, razonables para creer que las medidas coercitivas unilaterales han causado la muerte de venezolanos. Allí están las cifras de cómo han incrementado las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, producto de las dificultades que tiene Venezuela para acceder a sus recursos en el extranjero, para importar bienes y servicios y para vender su principal activo, que es el petróleo, en el mercado internacional. También Venezuela ha denunciado el crimen de exterminio, ¿no? Que incluye la imposición de condiciones de vida graves, incluyendo la privación del acceso a los alimentos y a los medicamentos. Venezuela ha demostrado suficientemente las dificultades que tiene en el mercado financiero internacional para poder comprar medicina, para poder adquirir alimentos. Se persiguen los buques. Las aseguradoras de los barcos dicen no podemos trabajar con Venezuela porque tenemos temor a las medidas coercitivas unilaterales, a las llamadas sanciones secundarias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sin duda alguna, se persigue imponer condiciones de vida duras, difíciles, el máximo sufrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Asimismo, hemos denunciado el crimen de deportación, ¿no? Según algunas cifras que presentan los organismos de Naciones Unidas, cifras infladas, hechas por los propios países supuestamente receptores de migrantes venezolanos, porque ellos incrementan la cifra de supuestos migrantes para incrementar el monto de los recursos que le piden a la cooperación internacional. Pues según esa cifra, son supuestamente más de 4 millones de venezolanos los que han salido del país. Nosotros hemos acreditado en esa remisión a la Corte Penal Internacional que al menos 1,2 millones de personas se vieron forzadas a salir del territorio nacional, pero no por decisión del gobierno venezolano que los expulsó del territorio. Ese no es el caso de Venezuela. Tuvieron que salir del país dadas las condiciones de vida que las medidas coercitivas unilaterales generaron en el territorio venezolano. Y aquí es clave destacar que existe igualmente jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía, de los escritos de la Fiscalía, donde se ha denunciado la existencia de actos coercitivos con la intención de hacer intolerables las condiciones del país. Cuando tú buscas generar intolerables las condiciones de vida en un país, puedes estar cometiendo el delito, el crimen de deportación.
Adicionalmente, Venezuela ha denunciado el crimen de persecución constitutivo de una privación intencional y severa de los derechos fundamentales por motivos discriminatorios. Valga decir, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Todo esto se ha visto sin duda alguna afectado por estas medidas coercitivas unilaterales. Y finalmente, Venezuela también ha invocado esa, llamemos cláusula abierta o cláusula residual que tiene el artículo 7 del estatuto, que es el denominado otros actos inhumanos que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten contra la integridad física de las personas. Es decir, adicionalmente a todos estos crímenes que han ocurrido contra la población venezolana, se ha invocado también esta cláusula para plantear la existencia de grandes sufrimientos o atentados contra la integridad física y mental del pueblo venezolano por parte, insistimos, de estas autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Aquí es un elemento bien necesario también destacar, pues la propaganda del gobierno de los Estados Unidos y de sus voceros en el mundo pretende decir, hey, es falso eso que dice Venezuela, porque todas las medidas coercitivas unilaterales tienen una licencia que permite libremente la importación de alimentos y medicinas. Es falso lo que dice Venezuela, porque las medicinas y los alimentos están exceptuados de las sanciones. Sobre este punto es importante que todos y todas tengamos claro que si bien aparece una declaración formal allí en las órdenes ejecutivas para excluir los medicamentos, para excluir los alimentos, eso en la práctica no tiene ninguna aplicación. No tiene ninguna aplicación por dos fenómenos fundamentales. Está bien, tú me excluyes de las sanciones formalmente los alimentos y las medicinas, pero por otra parte me privas de todos los recursos que yo necesito para comprar esos alimentos y para comprar esas medicinas. Yo digo, sí, claro, tú puedes comprarlos en el mundo si tú quieres, pero te quito todos los recursos que tú necesitas para adquirirlo. Venezuela tiene hoy más de 5.000 millones de dólares congelados en el sistema financiero internacional de manera ilegal, de manera arbitraria, por parte de los bancos del sistema financiero como resultado de esas medidas coercitivas unilaterales. Se sanciona o se imponen medidas coercitivas a cada una de las empresas que intentan vender el petróleo venezolano, que es donde llega la mayoría de los ingresos del país. Se persiguen las operaciones de Venezuela para la exportación de oro. Es decir, se buscan cortar todas las fórmulas de ingreso al país. Y el otro elemento que demuestra la falsedad de esa supuesta excepción de los alimentos y las medicinas es un fenómeno que en inglés se denomina el overcompliance, o en español el sobrecumplimiento. Y es que la mayoría de las empresas, si bien allí pueda decir que están exonerados los alimentos y las medicinas, optan por no correr el riesgo de realizar operaciones con Venezuela, producto del temor a una interpretación en el Departamento del Tesoro que pueda dar lugar a sanciones contra el país. Es decir, que ese sobrecumplimiento del sistema financiero, ese sobrecumplimiento del sector comercial a nivel internacional priva a Venezuela de recursos, priva a Venezuela de proveedores para la adquisición de alimentos, para la adquisición de medicina. Bien, ¿cuál es el estatus actual de ese proceso? Ya allí la Corte Penal Internacional lo ha anunciado, que el asunto, la fiscal de la Corte Penal ha iniciado un examen preliminar sobre los elementos planteados por Venezuela para hacer el caso, y nosotros estimamos que debe ser el caso, se inicie una investigación contra las autoridades de los Estados Unidos responsables de estos crímenes
de lesa humanidad. Y aquí, ya para terminar, hay un elemento que es muy importante también no dejar de mencionar. Y es que en el caso de Venezuela hay unas características particulares, distintas a otros asuntos que ha conocido la Corte Penal Internacional. Porque generalmente estos tribunales llegan a actuar ex post, es decir, después que una gran tragedia ha ocurrido, después de una gran masacre, un gran genocidio, un gran exterminio ha ocurrido en un país, viene años después la Corte Penal Internacional a hacer justicia a una situación que ocurrió varios años atrás. Pues bien, en el caso de Venezuela no es exactamente así. Es que en la actualidad se continúan implementando medidas coercitivas unilaterales, se siguen causando víctimas como consecuencia. Es decir, es un crimen de lesa humanidad que está siendo ejecutado en este mismo momento que nosotros estamos hablando en esto. Larry y Igor, me tengo que despedir porque tengo otro compromiso y esto debió haberse terminado a las 9 y ya son las 9:12. Así que me despido. ¿Me escuchan? Le decía ya para terminar que es un crimen de lesa humanidad que está siendo ejecutado en este mismo momento. Y como prueba de ello, basta ver las medidas implementadas por los Estados Unidos en el marco de esta pandemia, que lejos de escuchar ese llamado internacional a levantar las sanciones que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, la alta comisionada, los relatores de Naciones Unidas, la CEPAL, hasta el propio Papa Francisco y 11 senadores de los Estados Unidos, desde ese país se continúa agravando la agresión contra el pueblo venezolano. Es sin duda un crimen de lesa humanidad y así creemos nosotros que debe y va a determinarlo la Corte Penal Internacional. Está comentando la camarada Hanoi por el chat de Facebook que está debiendo haber algún problema con la conexión a internet. Creo que por eso el moderador ahora mismo no está pudiendo moderar. De todas formas, estoy mirando el chat y no encuentro ningún comentario con ninguna pregunta ni nada al respecto. Vale, comenta que en el caso que tengamos algún aporte, alguna de las intervenciones o algo por el estilo, pues la gente que estáis en el chat, pues ya sabéis, ahí abajito tenéis para preguntar o lo que sea, y si no, pues Hanoi, lo que tú nos mandes. Vale, pues por lo visto no hay más preguntas.
Así que, dado que no están las cámaras de la Junta Comunista de Venezuela, ni del COSI, ni nada, pues os parece, voy a cortar la llamada. Muchas gracias a todas las que habéis estado siguiendo este debate, ¿no? Esta mesa redonda en el directo de Facebook. Parece que se está intentando conectar a alguien. Esperemos, si no, pues damos por despedido esto. Esperemos que sigáis siguiendo todas las demás charlas que hay, que si no me equivoco hay una en unas horas. Perdonad que no sepa la hora exacta, pero con esto del cambio de horario pues me pierdo un poco. Y mira, sí, está por ahí el COSI Venezuela. Te dejo que despidas tú, entonces. Sí, bueno, camarada, tuvimos algún problema técnico, básicamente de velocidad del internet y de la reunión. Pedimos disculpas por ese salto. Bueno, yo creo que sería importante que quizás a manera de conclusión y de reflexión final, tanto el compañero Larry y Aris puedan darnos alguna valoración final ya conclusiva para cerrar la actual videoconferencia y nuevamente agradecer, por supuesto, la presencia y la participación de ustedes. Entonces, bueno, Ari, una intervención conclusiva, final, con los detalles. Sí, nada, muy breve, a modo de conclusión, que si algo ha quedado claro con todas las intervenciones de las medidas coercitivas unilaterales es que detrás de ellas se esconde una intencionalidad política, que la intencionalidad política no es otra que la de las clases dominantes, ¿no?, del sistema imperialista, por una parte mantener su posición de poder, por otra parte detener cualquier proceso, ya sea revolucionario, ya sea de emancipación, ya sea de liberación nacional, o incluso pugnas entre las distintas fuerzas imperialistas. No dudan en utilizar ninguna herramienta. Ante esta gran ofensiva que estamos viviendo, que además se está multiplicando con el COVID-19, la juventud tenemos que estar como estamos actuando para frenar la pandemia. Uy, hay un ruido de fondo. Igual creo que es tu micro. Vale. Como estamos actuando ante la pandemia es como debemos actuar en nuestro día a día. Ahí reside, ¿no?, la capacidad que tenemos de transformar la sociedad, demostrando que cuando el pueblo, cuando la juventud, cuando las capas populares se organizan, son capaces de hacer frente a la pandemia, son capaces de hacer frente al sistema imperialista, y que ahora, tras esta charla tan importante en la que hemos aprendido tantísimo, yo al menos me voy con muchísimas cosas que desconocía, tenemos la capacidad de organizarnos en nuestros propios países y de plantar cara a las medidas coercitivas unilaterales que puedan sufrir, ¿no?, nuestros países, pero también de plantar cara a cualquiera de las herramientas de las que se vale el sistema imperialista para imponer sus intereses. Y con esto termino mi intervención. En nombre de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias por todas las intervenciones y venceremos, camaradas. Bueno, muchas gracias, camarada Aris. De verdad que ha sido muy importante tu participación al frente de la Federación Mundial de Juventud Democrática, una organización internacional siempre solidaria con Venezuela, y agradecemos, por supuesto, toda la disposición de la juventud del mundo. Bueno, Larry, recordamos que Larry es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, es la organización en Venezuela que se encarga de defender los derechos humanos en nuestro país, ha tenido un papel muy activo durante los últimos meses. Entonces, bueno, hermano, ya con tu exposición que ha sido muy importante para esta videoconferencia, nos gustaría una reflexión final sobre el tema de las medidas coercitivas unilaterales y que podamos nosotros tener total conciencia para seguir avanzando en la materia de la defensa de Venezuela, pero también en la exigencia del levantamiento incondicional de las medidas criminales contra nuestro país. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido muy valiosa esta jornada, esta conferencia que hemos tenido en el día de hoy, y ha quedado claro de que las medidas coercitivas unilaterales son sin duda alguna un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad que ataca al mundo en su conjunto. Decíamos que 1/3 de la población mundial que está sometida a este tipo de medidas, incluida la población venezolana. Nosotros hemos dado un paso al frente y hemos ido ante la Corte Penal
internacional para pedir que se haga justicia, para pedir que se enjuicie a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Pero sabemos que detrás de esa acción de Venezuela está también el beneficio de todos los pueblos del mundo que están sometidos a un mecanismo de agresión de esa naturaleza por parte de los Estados Unidos. Es decir, lo hacemos por el pueblo de Venezuela, pero también lo hacemos por todos los pueblos del mundo sometidos a esta arbitraria y criminal agresión por parte del imperio de los Estados Unidos. Las medidas coercitivas unilaterales son hoy las nuevas formas de guerra. Ya no son tanques, ya no son misiles, son órdenes bancarias, son persecuciones financieras, son restricciones al comercio, las que causan cientos de miles de muertos en el mundo, incluyendo la situación de Venezuela. Así que felicitamos y agradecemos una vez más al Comité de Solidaridad Internacional Capítulo Venezuela por la organización de esta importante y valiosa jornada de conferencia, y también agradecerle la invitación para participar en ella. Bueno, gracias Larry, por supuesto, por acompañarnos acá. Gracias a Alfred, que estuvo durante toda esta videoconferencia también aportándonos su experiencia, su conocimiento y sobre todo las orientaciones hacia dónde debemos conducir nuestros esfuerzos en el marco de esta lucha que será por mucho tiempo, pero esperamos nosotros, será por mucho tiempo porque el imperialismo nos impondrá esa dinámica, pero estamos seguros que nuestros pueblos romperán con el bloqueo, no solamente contra Venezuela, sino contra todos los países en el mundo que están siendo víctimas de estas criminales medidas y agresiones contra los pueblos. Gracias a Aris Rodríguez nuevamente, en nombre de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Gracias a Igor Castillo, también secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud Comunista de Venezuela, que también estuvo acompañándonos durante esta videoconferencia. Gracias a todos los expectantes que estuvieron en el marco de esta actividad. Y bueno, esperamos seguir profundizando la lucha y seguir avanzando. Muchas gracias. Listo.